AVS Media Demo. El evolucionismo en la psicología y las teorías sobre las diferencias individuales. Charles Darwin, con la preocupación de los problemas de adaptación, supervivencia y continuidad de las especies, lo cual hizo experimentos, AVS lo cual Media podemos Demo. ver algunos principios. En cada una de la especie nace más individuos de lo que se puede sobrevivir. No hay recursos naturales para todos los que nacen. Desde el nacimiento en cada especie los individuos se diferencian entre sí, están AVS unos dotados Media mejor que Demo. otros. Como consecuencia, el primer principio es necesario para que sobrevivan unos pocos, parezcan los demás. Por eso, por supuesto, los que sobrevivan serán los mejor dotados. En esta lucha se pone en juego todas las habilidades AVS con el Media Demo. ejercicio múltiple y variado en determinadas circunstancias. Dan como resultados nuevas habilidades y llega un momento que forma parte íntima de ese ser y transmite así a su descendencia. De esto AVS Media Demo. abre paso a los estudios de nuevos campos de investigación en la psicología, al estudiar la vida como función adaptativa. Así da el movimiento en pro del estudio de los mecanismos de adaptación del organismo en el medio ambiente, que culmina en el funcionalismo americano y con las teorías conductistas. Además, con la actitud de observación, recopilación, clasificación de datos, se interesa por los génesis de los rasgos, y los psiquiatras del siglo pasado a las clasificaciones de las enfermedades mentales y la AVS etiología Media con la que da Demo. pie al nacimiento de la psicología clínica y la psiquiatría moderna, y la misma actitud genética evolutiva sirve para la base de la psicología evolutiva, el problema de cómo se adapta el ser vivo al medio ambiente, y va a interesarse a la AVS moderna Media pedagogía en Demo. el problema de aprendizaje de hábitos y destrezas. En 1825, Herbert Spencer, filósofo inglés, publica el artículo donde la evolución era el principal explicativo para la diversidad de las formas de los seres vivientes. Afirma que la mente puede ser AVS comprendida como Media la Demo. evolución. La postura es la de asociacionista sobre bases procuradas de la biología y las leyes de la herencia. Así define los principios. La evolución como cambio desde una homogeneidad indefinida hacia la AVS definida, Media coherente Demo. a través de continuas integraciones y diferenciaciones. La adaptación a las condiciones externas impuestas por el medio. Diferenciación. En tal adaptación cada animal procede de cierta manera peculiar, pero en cuanto AVS más elevada Media sea su Demo. posición en la escala evolutiva, tanto como más complejas y diferencias con sus respuestas a aquellas condiciones exigentes. Utilidad de la función: cuanto más útil es una función, tanto más agradable resulta. Los reflejos son las reacciones más AVS simples, Media inflexibles, indiferenciadas y groseras. Así damos paso a la psicología comparativa. Las escuelas anecdotistas y otros psicólogos ingleses supone que los animales tienen cierto grado de inteligencia, lo cual Carl John Warden señala 5 AVS aspectos que Media sirvieron de Demo. criterio a esta escuela al poder utilizar lo mejor posible el medio ambiente para sus fines. Ciertos comportamientos raros que exigen la presencia de inteligencia, imitación de acciones del hombre y de otros animales, lo que supone una cierta aplicación de inferencia AVS Media racional, Demo. intercomunicación en algunos animales de planes de acción, lo que supone una conciencia de cooperación, y los animales a veces dan ciertas reacciones sentimentales, tales como altruismo, sentido de justicia, vergüenza, engaño, etcétera. De ahí parte la escuela AVS Media intuitivista. Demo. Douglas Spalding comprobó que muchas pausas específicas eran y obedecían a un mecanismo nervioso central que se transmiten hereditariamente. Para eso privó a los pollos de sus congéneres, para ver qué hacían AVS sin la Media interferencia de la Demo. imitación, lo cual W.R. Hertz, Holt y Sam Paul, mediante estimulación eléctrica, distintos puntos del cerebro provocaron mecanismos básicos de la conducta instintiva. La AVS escuela Media Demo. experimentalista. Los psicólogos experimentales trabajan en laboratorios especialmente diseñados, someten las variables a un control rígido, utilizando diferentes tipos de aparatos, buscan el comportamiento animal, leyes válidas para el comportamiento humano. Uno de los primeros en AVS utilizar Media una rata Demo. como animal experimental fue Smalley, también crea el laboratorio para experimentar a esos animales. La escuela mecanicista. Jacques
Love esbozó una teoría sobre el tripismo animal con una postura AVS Media mecanicista más Demo. inclinada a la psicología de la acción que el pensamiento, muy ligado a la fisiología física y química. El tropicismo se refiere a que es un proceso dirigido de aproximación o de alejamiento AVS respecto a Media ciertos Demo. objetos del medio circundante. El ambiente llega a imponer estos movimientos forzosos con la explicación de los comportamientos de los seres vivos, genetistas y ambientalistas. Para los ambientalistas, el factor determinante de las conductas es el ambiente. AVS Media En Demo. 1924 toman una cruza de ratas que demuestran la habilidad para el laberinto y por otro lado las que son menos hábiles, y comprueba que las más eficaces son las más hábiles que las de las otras. Etólogos. AVS Los Media etólogos Demo. reconocen el importante papel del aprendizaje animal, por ello su preocupación se centra preferentemente a las pautas de conductas no aprendidas comunes a todos los individuos de una especie. Trabajan recogiendo y describiendo lo más AVS completamente posible en el Media Demo. comportamiento animal a lo largo del ciclo vital. Se construye su heterograma de esa especie. Se estudia su medio ambiente, de preferencia a veces se introduce algunas situaciones experimentales para saber cuál es su estímulo específicamente que determina el comportamiento. Y hay ocasiones que AVS son Media necesarias Demo. dos o más estímulos juntos, el llamado experimento de privación, que es para a ver si el comportamiento es innato o adquirido. De ahí parte la psicología diferencial. Huarte es el pionero de esta psicología al localizar las AVS potencias Media superiores Demo. del alma en los ventrículos cerebrales. En 1810, la teoría de la frenología con observaciones sobre la posibilidad de reconocer muchas disposiciones intelectuales y morales del hombre y de los animales por las formas de sus cabezas. Otra AVS teoría es la Media de Juan Demo. Gaspar Lavater, que por los rasgos fisionómicos pretendía conocer las inclinaciones y el carácter de las personas. También César Lambroso hizo una categorización de los rasgos somáticos y cráneos que caracterizaban los diversos tipos de delincuentes, de ahí viene la AVS tipología Media somática. Demo. Uno de los pioneros fue a Chile de Giovanni, que se le debe a los conceptos de normotipo y ectipo. Los primeros se refieren al hombre equilibrado somática, funcional y psicológicamente, y la segunda para representar las desviaciones del AVS lomotipo. Media Demo. A cada una de estas tipologías corresponde un tipo de ser psíquico determinado. Estudios del tiempo y reacción F.C. Donders y de Jaeger en la década de 1860 comprueba la importancia de otros factores de AVS índole no Media exclusiva Demo. fisiológicamente, sino también psíquica, de planteamiento experimental acerca de los tiempos de reacción, y diseñan en tres clases de experimentos con sujetos. Experimento de reacción sencilla. El sujeto tiene que responder de una manera determinada lo más pronto posible al presentar un estímulo. AVS Media Experimentando Demo. reacción de discriminación de Donders, al sujeto se le puede presentar varias clases de estímulos teniendo que responder rápidamente solo uno. Experimentos de reacción de elección. Ante la presentación de AVS cualquiera de Media dos Demo. estímulos se le dice al sujeto que cuando aparezca uno responda con la mano derecha y la otra a la izquierda. Otra fue usada en la reacción de tipo asociativo. El sujeto ante una palabra o frase responderá con otra palabra. Estos procedimientos pretenden saber exactamente el tiempo invertido AVS en la Media reacción Demo. simple en el proceso de discriminación y de un estímulo en el de elección de respuesta. Naturaleza y medidas hábiles. Galton fue lo primero en aplicar sus principios de variación de selección, adaptación, AVS etc. Media El estudio de Demo. las indiferencias individuales entre los hombres creía que las características psíquicas eran heredadas y medibles. El primero que investigaba el método genealógico en las líneas familiares del hombre excepcionales, tratando de demostrar que las cualidades de estos AVS Media designientes se Demo. encuentran en su pasado y que no sería posible explicar su existencia solo por el medio ambiente. Fue el fundador de la eugenesia, que es la mejora de la raza humana. Para él todo estaba condicionado biológicamente. Los sujetos nacen con caracteres definidos y predisposiciones concretas. AVS Media Demo. En su obra Investigaciones sobre el talento humano y su desarrollo, que resalta la medición de la asociación y del estudio de imágenes mentales, este último ideó el uso de la primera vez en gran AVS escala del Media cuestionario. Demo. Experimentó con sus colegas científicos
con más exactitud. Les pidió que imaginaran un objeto lo más definido y cuidadosamente posible. Después hacía preguntas sobre nitidez, color, etcétera. Y mejor con niños y mujeres AVS Media Demo. lo podía demostrar poseer mejores claras los que él trataba de hacer. Estas conclusiones a la defensa del carácter hereditario encontró que entre familiares había más similitud que en extraños. Lo importante, la demostración de la posibilidad AVS de la Media estadística. Demo. El estudio de la asociación para eso escribió palabras y las guardó en un libro hasta olvidarlas. Anotaba las ideas y las cronometraba y comprobó que aparecían imágenes en su vida anterior. AVS Así que la Media hipótesis de Demo. Gatteson que la capacidad intelectual estaba correlacionada con las diferencias de sensibilidad para apreciar tonos y colores, etcétera. Albert Vines fue el creador de un test porque en 1904 el Ministerio francés de AVS Instrucción Media Pública Demo. para detectar los primeros niños de deficientes mentales con el fin de mandarlos a escuelas especiales. En 1905 publica el primer test de inteligencia con la colaboración de Simon. Para determinar cada prueba se utilizaban 10 niños con la opinión de los maestros AVS Media que en esa Demo. época eran normales. En la revisión 1908 cada edad mental venía determinada por los niños de esa edad. Se aplicaba igualmente. Binet no tenía mucha confianza, prefería estudiar y trabajar bien conocido por él. Los experimentos se combinan Media cuestionarios y entrevistas para que sean más fiables y aceptan el método de introspección experimental. Sondear de esta manera el interior del espíritu en acción.